Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Es un gusto que nos estés sintonizando hoy en este día. Queremos darte la bienvenida y vamos a pasar a la reflexión de este día. Y quiero comenzar platicándote una anécdota. En el Museo de Gran Bretaña en Londres ahí hay un mapa de la costa de Norteamérica. Que este mapa fue dibujado más o menos en el año 1525 y el cartógrafo de estas aguas de este mapa, él anotó dónde estaban los arrecifes y los puertos, pero también había secciones en este mapa donde no había ninguna información. Entonces este cartógrafo en estas secciones, él anota donde no había nada, donde no tenía información, él anota, aquí hay gigantes. Él anota, aquí hay dragones, aquí hay escorpiones. En otras palabras, él estaba diciendo, aquí hay monstruos, aquí hay criaturas. Y desde que los hombres han podido viajar en barcos, ha habido temor a lo desconocido, ha habido temor a lo incontrolable. Y la verdad es que todos tenemos mapas en nuestras vidas. Todos tenemos mapas que demuestran lo que vemos y mapas que describen el mundo en el cual vivimos. Todos tenemos áreas donde hemos notado que hay monstruos, inclusive. Tenemos temores que no nos dejan explorar y mucho menos nos dejan avanzar. En este día queremos ver una historia en la Biblia que está en el libro de Mateo, capítulo 14, del verso 25 al 32. Y quiero leerte esta historia que es de donde vamos a desarrollar la reflexión de este día. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús, pero Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Yo quiero decirte que en esta historia la barca es un símbolo de la comodidad. Salir de la barca refleja un paso de fe. Salir de la barca refleja unirnos a Dios y a lo que está haciendo. Pero hoy yo quiero enfocarme en lo que surge cuando queremos dar el primer paso para salir de la barca. ¿Y qué es lo que surge? Temor, miedo. Hoy quiero hablar del miedo, hoy quiero hablar del temor. Muchos compartimos esta emoción. La ansiedad, quiero decirte que es la enfermedad psicológica más común. Es más, sobrepasa la depresión. Ciertos temores nos afectan más de lo que podemos reconocer. En nuestra niñez, ¿qué pasa? Le tenemos temor a la oscuridad. Yo creo que a todos nos pasó. En nuestra adolescencia tenemos temor de la presión de grupo. En nuestra juventud tenemos miedo porque no sabemos si vamos a poder sobresalir en la vida. Como adultos seguimos teniendo miedo. Pero ahora el temor es de estar atados a tantas responsabilidades y finalmente, entre más nos hacemos viejos, empezamos a tener miedo a la muerte. Yo quiero decirte que el temor es la razón por la que no podemos salir de la barca y caminar sobre las aguas. El temor es la razón por la que no podemos experimentar una vida llena de fe y de la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sido conmovidos por alguna necesidad y quisimos hacer la diferencia, pero ¿qué pasó? El temor nos detuvo. Nos detiene.
Tal vez alguien ha querido romper con una relación que no ha sido saludable, que no ha sido buena, pero que tienes, entras en el conflicto y tienes miedo a hacerlo. Tal vez algunos han querido abrir un negocio o estudiar en la universidad, pero han sido paralizados por el temor. Tal vez has sentido que Dios te ha llamado a su camino, pero tienes miedo a los que los demás van a decir. Tenemos miedo a rendir algo en nuestra vida que nos está atando. Entonces el temor tiene un papel importante en nuestra vida y también tuvo un papel muy grande en la historia que leímos con los discípulos de Jesús. Dos veces se menciona que tuvieron miedo. Y te lo leo nuevamente, el verso 26, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, que dice, quedaron aterrados, es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Él declara su presencia milagrosa. Y el decirles a sus discípulos que no tuvieran miedo, le ayudó a Pedro, que dice, aquí viene el valiente Pedro y toma el primer paso. Dice el verso 30, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¡Qué palabras tan profundas! Son palabras que describen el poder del temor, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces, vemos qué es el temor. ¿Cómo podemos vencerlo? El temor es una respuesta natural a lo que tú y yo vemos, o escúchame bien esto, a lo que tú y yo vemos o creemos que estamos viendo. Si crees que has visto un fantasma caminando sobre las aguas durante una tormenta en la noche, es natural que vas a tener miedo. Si estás caminando sobre las aguas y ves que el viento está fuerte y que las olas agitadas, vas a tener miedo, vas a tener temor. Si un árbol se va a caer sobre ti o tu casa está en llamas, es natural que vas a tener miedo, que vas a salir corriendo. Si estás manejando directo hacia un barranco, es natural que te vas a detener por miedo. Si alguien viene en contra de ti, es natural sentir cierto temor. Yo quiero decirte que el temor es una reacción natural. Cuando percibes peligro, cuando percibes amenazas, es más, nuestro cuerpo reacciona antes de que podamos evaluar en nuestra mente lo que está sucediendo. ¿Qué pasa? Nuestro corazón empieza a latir más rápido, nos sentimos exaltados, nos sudan las manos, respiramos más rápido y menos hondo. Y aunque el temor es algo natural, podemos caer en el peligro al empezar a relacionarnos con la vida y el mundo con miedo. Aquí es donde se aplica lo que creemos que estamos viendo. Yo quiero decir que no todo lo que percibimos como verdadero lo es. No todo lo que tú crees que está pasando existe. Y te doy un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes se han equivocado pensando que alguien estaba actuando de alguna manera y de repente te das cuenta que percibiste mal? Bueno, esto nos puede pasar con ciertos problemas o situaciones de la vida. De hecho, también te voy a dar un dato importante. Los estudios también han descubierto que hay características físicas en el ser humano que pueden afectar el nivel de experimentar el temor. Hay algunos que tienen una disposición psicológica mayor al temor. De hecho, los científicos han descubierto que en el cromosoma 17Q12 están un gen que se llama SLA6A4. Y los que tienen ese gen más pequeños, esas personas están propensos a preocuparse más. Y si ahorita te estás sintiendo ansioso y estás temiendo que ese gen está en ti, significa que lo está. Otro aspecto, la cultura. La cultura también nos ha condicionado a que tengamos miedo. No sé cuántos recuerdan esa película, Tiburón. ¿Sí la recuerdas? Después de ver esa película, yo te pregunto, ¿cuántos tuvieron miedo de nadar en el mar?
Yo creo que muchos. Es más, ¿cuántos tuvieron miedo hasta de nadar en una alberca, aunque ahí no hay tiburones? ¿Ves cómo la cultura también nos inculca miedo? Parte también de la economía tiene que ver con las personas que tienen temor y quieren protegerse. ¿Qué pasa? Compran alarmas, seguros, muchas cosas. Entonces, ¿qué aprendemos de Pedro? ¿Qué aprendemos de él? Aprendemos que lo que vemos o lo que pensamos que estamos viendo nos puede hundir. Nuevamente, ¿qué aprendemos de Pedro? Que lo que vemos o lo que pensamos que estamos viendo nos puede hundir. La esperanza ayudó a que Pedro saliera de la barca. La confianza lo sostuvo, pero ¿sabes qué fue lo que lo hundió? El temor, el miedo. El miedo hizo que empezara a hundirse. Pedro vio los vientos y las olas y empezó a hundirse. El temor lo consumió y también te puede consumir a ti, me puede consumir a mí. El temor nos puede hundir, el temor consume nuestra energía, el temor consume nuestro gozo, el temor consume nuestro potencial, nuestras relaciones con los demás, inclusive el temor consume nuestra relación con Dios. Aún, de hecho, la Biblia describe cómo el temor llega al mundo, cómo el temor entra al mundo en el momento que los humanos quisieron vivir vidas independientes. Ahí es cuando entra, no sé si te acuerdas, cuando el temor fue introducido a la Biblia. Eso pasó en Génesis. ¿Qué pasa? Dios caminaba en el jardín del Edén. Era un mundo bello donde Dios estaba en control y donde los humanos vivían en completa intimidad con Dios, sin nada que necesitaran. Solamente ahí tenían la provisión de todo. Pero mira lo que pasó cuando entró el pecado. Dios caminó otra vez por el jardín del Edén. Eso está en Génesis 3:10. El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín. Eso es lo que le dijo el hombre a Dios, lo que le dijo a Adán a Dios. Dice, escuché que andabas por el jardín, y luego dice, y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Cuando tú y yo queremos vivir vidas independientes de Dios, vamos a empezar a vivir vidas llenas de temor. Entonces, pero aquí llego a otro punto más. La fe en Dios, escúchame, la fe en Dios no necesariamente te va a quitar el temor, no necesariamente te va a quitar el miedo. ¿Qué hace la fe en Dios? Desarrolla un mayor enfoque. Y te explico en la historia esto. Jesús no le dijo a Pedro, ay, cierra tus ojos y piensa, no hay viento ni olas, no hay viento ni olas. No le dijo eso. No. Jesús le estaba mostrando que Él estaba presente a pesar del viento y las olas. El punto es que no solo tenemos que pensar en lo que no tenemos que ver, sino tenemos que reconocer qué es lo que debemos de ver, qué es lo que vamos a ver, en qué nos vamos a enfocar en medio de las circunstancias adversas. Cuando Dios ha hablado en su palabra que no temamos, el llamado siempre está relacionado con su presencia. Te doy ejemplos. Deuteronomio 21. Dice, cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo con muchos caballos y carros de guerra, no les temas. Y luego ahí dice, porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto estará contigo. Te repito la frase que dije anterior a esa. El llamado siempre está relacionado con su presencia. Deuteronomio 21:6, sean fuertes y valientes, no teman ni se ausenten ante esas naciones, porque el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Isaías 43:5, no teman porque yo estoy contigo. Isaías 41:10, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Pero ahora volvamos a la historia, leamos en el versículo 27. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo.
Jesús estableció la mayor presencia. Yo quiero decirte que no es suficiente decirle a alguien, oye, no te preocupes. No vivas ansioso, ignora tus temores. No, no es suficiente. Jesús nos dice que nos enfoquemos en Él. Jesús nos dice que nos enfoquemos en su presencia. Vemos que Pedro dudó, pero Jesús no lo culpó por dudar. Él usó esa oportunidad, ¿para qué? Para entrenarlo, para enseñarlo. Entonces Jesús está buscando desarrollar continuamente en nosotros una vida de fe. Aún lo está haciendo ahora mismo. Antes de que Jesús reprendiera a Pedro, lo salva. Jesús usó esto para enseñarle una lección. Pedro siguió siendo su discípulo de Jesús a pesar de haber dudado. Yo quiero decirte que hoy también Dios nos está llamando a vivir una vida llena de fe, un caminar de fe. Yo no conozco tu vida, yo no conozco la vida de todos, pero creo que toda vida, toda persona experimenta temor y a la misma vez la oportunidad de sentir la presencia de Dios. Piensa un poquito en las preocupaciones que tienes. Piensa un poquito en los temores que tienes. Dios es más grande y Él está contigo. Dios es más grande y Él está contigo. No sé si recuerdas, al empezar la reflexión, yo les conté de un mapa que estaba en el museo ahí en Londres. Y antes que estuviera ahí, le perteneció a un explorador llamado Sir John Franklin en los años 1800. Y aunque tenía mucho valor este mapa, John estuvo ofendido por el temor de los marineros. Y él tachó las inscripciones y en vez de la frase que decía que hay gigantes, en vez de la frase que decía que hay escorpiones, aquí hay dragones, él tachó esas frases y escribió con letras grandes: aquí está Dios. Aquí está Dios. En cada lugar donde ellos pusieran, aquí hay escorpiones, tachado y ponía con letras mayúsculas: aquí está Dios, aquí está Dios. Yo quiero decirte hoy, considera el mapa de tu vida. Piensa en el mapa de tu vida. Un momento, medita en el mapa de tu vida. Y medita en las áreas que tú has reconocido como inseguras. Esas áreas que tal vez tú piensas que hay monstruos. Piensa en estas áreas. Y yo quiero animarte en esta tarde a que escribas: aquí está Dios. Aquí está Dios. Hoy puedes tomar el primer paso para vencer el temor que ha atado tu vida. Hoy puedes vivir una vida llena de fe. Te voy a leer una frase que escribió el doctor Stanley. Y él escribió: estoy diseñado internamente para tener fe, no para temer. Mi tierra natal no es el miedo, sino la fe. Estoy hecho de tal forma que la preocupación y la ansiedad son arena en la maquinaria de la vida. La fe es el aceite. Vivo mejor por la fe y la confianza que por el temor, la duda y la ansiedad. En medio de la ansiedad y la preocupación, mi ser lucha por respirar. No es mi aire natural, pero en medio de la fe y la confianza, respiro libremente. Eso es mi aire natural. Yo quiero invitarte en este día a que te acerques a Cristo, a que te acerques a Dios a través de Cristo Jesús. Yo quiero invitarte a que experimentes una vida llena de fe y puedas vencer el temor. Hoy yo quiero darte las gracias
por sintonizarnos, gracias por estar atento a esta palabra. Y quiero bendecirte en esta tarde con todo mi ser, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones.